Bueno, como ya sabemos, vamos a hablar de dos temas en el día de hoy. El tema de neuritis óptica y papiledema, desde luego enfocado en pacientes pediátricos. Muy bien, como introducción y a su vez como definición, hablando y empezando a hablar del tema de neuritis óptica puntualmente, esta es la inflamación del nervio óptico que se manifiesta clínicamente de diversas maneras, como con pérdida visual, la cual es la sintomatología más común, el dolor periorbital, así como al realizar los movimientos extraoculares, la discromatopsia y defectos del campo visual, principalmente escotomas centrales, o bien aumento de la mancha ciega. Representa aproximadamente del 25% de los síndromes desmielinizantes agudos pediátricos. Vamos a ir viendo principalmente describiendo este tipo de síndromes, pero también se puede presentar en diversos contextos, en inflamatorios, uveíticos o reumatológicos, infecciosos, etc. Sin embargo, destaca la importancia de cuando se presenta en este tipo de enfermedades. Con respecto a la epidemiología, generalmente de los pacientes, hablando puntualmente de la esclerosis múltiple, solo el 3% de ellos se sostiene que inician con el cuadro o con el diagnóstico de la enfermedad antes de los 18 años. Es decir, que esto es poco frecuente, o esta enfermedad es poco frecuente en pacientes pediátricos, al menos comparado con los adultos, desde luego. El 5% de los casos de neuritis óptica ocurren en pediatría. Esto pues va de la mano de lo que acabamos de comentar, de la poca frecuencia comparado con respecto a los adultos. La incidencia es de 0.2 por cada 100,000 niños año, y la mayoría de los casos afectan a individuos pospúberes con predominio del sexo femenino. Es decir, mientras más edad tengan los pacientes pediátricos, mayor predisposición tendrán a padecer neuritis óptica, sobre todo en el contexto de una enfermedad desmielinizante. De los niños que presentan un síndrome clínicamente aislado, ya que es una forma de presentación de la neuritis óptica, aproximadamente una tercera parte de ellos se convierte a lo largo del tiempo del seguimiento de esclerosis múltiple. Con respecto a la etiología, tenemos que es diversa: la idiopática, la autoinmune, la infecciosa, las enfermedades granulomatosas, etcétera, que es lo que comentábamos previamente. La más frecuente es por proceso autoinmune para infeccioso o para vacunación. Esto veremos más adelante, cobra especial importancia en el contexto de una enfermedad desmielinizante aguda relacionada a un proceso paravacunal. La vía patógena, pues como causal, es un proceso inflamatorio inmunomediado que conduce a la desmielinización. En esta diapositiva, más que la etiología, vamos a hablar de tres tipos de historia natural que podría seguir la neuritis óptica en este tipo de pacientes. Este es un grupo que separaron en tres, o dividieron en tres grupos más bien, en uno de los artículos en el que hago referencia en esta diapositiva, hablando principalmente del pronóstico y también de la evolución que puede tener dicha enfermedad. En el entorno posinfeccioso, por recuperación y sin recurrencia, esta es desde luego una forma de presentación de neuritis óptica con un buen pronóstico. En el grupo 2 lo clasifican como una desmielinización idiopática, la cual más tarde desarrolla una enfermedad neurológica que sugiere alguna de las enfermedades o síndromes desmielinizantes que comentaremos algunos más adelante, de los desmielinizantes agudos o bien de los adquiridos. Desde luego, por la misma recidiva o el cuadro recurrente que suelen presentar, así como el mal pronóstico para la vida, salud y visión del paciente, pues representan en general un pronóstico malo. Y por último, la condición benigna caracterizada por una neuritis óptica aislada, como ya comentábamos previamente. Esta se caracteriza típicamente por una afectación bilateral, a diferencia de los otros grupos, o a diferencia en general de cómo sucede con la neuritis óptica, que generalmente es unilateral. De igual manera, la presencia de anticuerpos contra la glicoproteína de oligodendrocito de mielina, los anticuerpos MOC, que vamos a ver más adelante, puede estar asociado con una neuritis óptica recurrente. Esto a diferencia de la esclerosis múltiple o de la neuromielitis óptica que veremos más adelante. Si bien estas dos últimas pueden presentar recurrencias, no lo hacen tanto como la enfermedad anti-MOC. Hablando desde luego del contexto de una neuritis óptica. En la esclerosis múltiple, el cuadro motor y sensitivo desde luego sí puede tender a tener ciertas recurrencias. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, aquí destaca en importancia la diferencia que hay en las presentaciones clínicas dependiendo de la edad del paciente pediátrico. Cuando son menores de 10 años, se tiene que la gran mayoría de ellos, un 70% o más, presentan afectación visual bilateral, es decir, neuritis óptica bilateral. Y cuando son mayores de 10 años o pospúberes, ya se va asemejando más a lo que sucede en la edad adulta. En este caso se invierte.
convirtiéndose en un 70% de los casos de presentación unilateral. Presentan aproximadamente igualmente en un 70% de efecto pupilar aferente. Como comentábamos previamente, de los síntomas el más común es la pérdida o el deterioro visual, que sucede en prácticamente todos estos pacientes, la discromatopsia, el dolor ocular o cefalea, el escotoma central, como también dijimos anteriormente, que es uno de los hallazgos campimétricos más característicos, y también la papilitis, lo cual es también algo distintivo, la frecuencia que se presenta en este tipo de pacientes, a diferencia de pacientes adultos. Otro punto distintivo entre los grupos etarios de adulto y niño es que los niños tienden a tener una recuperación mucho mayor, una recuperación visual mucho mayor que con respecto a los adultos, de un 70-80% comparado a un 50% como sucede en los adultos. Las manifestaciones clínicas pues son lo que ya comentamos. Si bien una neuritis óptica retrovulvar secundaria o una enfermedad desmielinizante, característicamente una esclerosis múltiple, generalmente no puede no presentar alteraciones a la exploración en la talmoscópica indirecta, sí pueden servir esto desde luego, uno, para descartar o inducirnos a descartar algún tipo de diagnóstico diferencial, o bien especial importancia toma esto en pacientes pediátricos, precisamente por lo que comentábamos que la presentación de la neuritis en este tipo de pacientes puede ser atípica comparado con el adulto, generando o produciendo incluso papilitis o papiledema. Más bien papilitis, que es o sea, una alteración en la exploración, con los bordes del disco óptico borrados, ligeramente sobrelevado, etc. Ahora, también, sin hacer mayor énfasis en esto, nada más las que no he comentado, vamos a hablar de las diferencias que existen entre dichos grupos etarios. En el género, pues es básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar es que en los pacientes pediátricos sí puede presentarse en mayor frecuencia en pacientes masculinos, a diferencia de los adultos, donde el predominio femenino es bastante mayor. La lateralidad, bilateral más común en los niños menores de 10 años y unilateral más del 95% de los pacientes adultos. La presentación, lo que ya comentábamos, que ciertos datos atípicos que nos harían pensar de síntomas atípicos en los pacientes adultos, como la papilitis, es bastante más común en los niños, y por el contrario, el dolor es menos común en este tipo de pacientes comparado a lo que sucede en los adultos. De igual manera, el tipo de abordaje, por lo mismo especialmente por el grupo etario especial, también el hecho de que justamente por presentar ciertos datos atípicos, la investigación o el abordaje inicial tiene que ser mucho más general en los pacientes pediátricos, incluyendo desde un principio la punción lumbar, comparado a los adultos, donde generalmente el cuadro clínico es muy característico y nos permite dar un abordaje mucho más dirigido. Lo mismo el tratamiento, no voy a ahondar en este, vamos a hablar específicamente más adelante. El pronóstico visual en general es muy bueno para ambos, siendo mayor para los niños, y la progresión es del 30%, un poquito menor en los niños, comparado a un 50% como sucede en los adultos. El diagnóstico, igualmente, pues como sabemos, partiendo de lo general hacia lo más particular, la historia clínica, la exploración física para tratar de definir o orientarnos hacia qué se va a pedir, así como ciertos estudios estructurales o funcionales como el OCT, el campo visual y los potenciales evocados. Estos últimos se comentaban en los artículos o en las referencias que utilicé para esta presentación, que no tienen una utilidad muy importante al momento de un cuadro agudo. Es más que nada para dar un seguimiento, o bien sí, desde un principio, pero cuando se sospecha de que se tenga, o más bien cuando se vean forzados a hacer un diagnóstico diferencial, cuando el cuadro no sea del todo característico. Desde luego, y el pilar fundamental para hacer el diagnóstico son los métodos de imagen, principalmente la resonancia magnética cerebral y de vías ópticas con y sin contraste, y en el caso de los niños, en especial importancia la analítica y el estudio de líquido cefalorraquídeo, tanto en la punción lumbar como en el citoquímico, para tratar de detectar ciertos biomarcadores que pudieran orientarnos hacia un diagnóstico en particular, y también pues en el contexto de una enfermedad infecciosa que pues nos permita hacer el diagnóstico de manera más directa. Esto de los biomarcadores, que es lo que comentábamos previamente, al estudiar el líquido cefalorraquídeo podemos identificar ciertos marcadores que están más relacionados con alguna enfermedad en particular,
como las bandas oligoclonales, que están relacionadas con la esclerosis múltiple. La inmunoglobulina acuaporina 4, que es una IgG, la cual es 75% de sensibilidad y 99% de especificidad para el síndrome de neuromielitis óptica. Esta es súper importante en el contexto de esta enfermedad, ya que incluso, como veremos más adelante, forma parte de los criterios diagnósticos de la misma. Y los MOC, que son los anticuerpos que habíamos comentado previamente, que son dirigidos a la glicoproteína del oligodendrocito de la mielina. Todos estos, pues al estudiarlos y al detectarlos en un dado caso que fueran positivos, junto con la correlación clínica, pues nos permitirían hacer el diagnóstico. Ahora, ya hablando puntualmente de los subtipos de enfermedades desmielinizantes, en este contexto, insisto, que puedan generar neuritis óptica, están tres principales. La esclerosis múltiple, con esta frecuencia del 15 al 39%, la encefalomielitis aguda diseminada, que esta es una síndrome desmielinizante agudo, a diferencia de la esclerosis y la neuromielitis óptica, que son síndromes desmielinizantes crónicos, como se describiera posteriormente. Y por último, desde luego, la neuromielitis óptica, que puede, o se ha visto que representa el 7% en este tipo de subtipos como generador de neuritis óptica en pacientes pediátricos. Hablando de la esclerosis múltiple puntualmente, esta es una enfermedad desmielinizante crónica. Su presentación clínica no es muy diferente o no dista mucho la del paciente adulto. Hay generalmente neuritis óptica en un 27%, déficit sensorial, motor, con lesiones específicas en tronco encefálico y en la médula espinal, con estas frecuencias. Desde luego, mientras más grande sea el niño, más parecido va a ser el cuadro clínico de una esclerosis múltiple a la de un adulto, como ya se comentó. Ahora, riesgo para la progresión o para que un paciente pues, tal cual pueda presentar dicha enfermedad son los siguientes. Por cada año de mayor edad que tenga el niño, se ha asociado a un aumento del 32% de progresión a esclerosis múltiple. La neuritis óptica recidivante, de igual manera, se asocia a un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Por el contrario, cuando se tiene una enfermedad reciente similar a la gripe, así como si está asociado a un proceso paravacunal, reduce la probabilidad de que sea una esclerosis múltiple y habría que pensar en un diagnóstico diferencial, principalmente en una encefalomielitis diseminada aguda, como veremos más adelante. Y desde luego los datos de lesiones características de la esclerosis múltiple por resonancia magnética. Esto me lleva a lo siguiente, que son los criterios diagnósticos de McDonald para dicha enfermedad, donde puntualmente o importantemente hay que comentar que si bien están estudiados o realizados en adultos, cuando han sobrelapado los resultados o dichos criterios en pacientes pediátricos, han obtenido buenos resultados como método diagnóstico. Sin embargo, se menciona que son menos específicos en menores de 12 años y en el contexto de una encefalomielitis diseminada aguda, que puede ser el distractor de realizar este diagnóstico, que se ve principalmente en niños menores de 10 años, como también mencionaremos más adelante. En estos criterios se toman en cuenta criterios clínicos combinados con los criterios radiológicos por imagen, con la resonancia magnética con contraste. Se tienen que tener una relación en diseminación de las lesiones en espacio y tiempo, como mencionaremos a continuación, en al menos 2 de los 4 espacios característicos donde se producen estas lesiones en la esclerosis múltiple particularmente, que son el periventricular, el infracortical, el infratentorial y en la médula espinal. Ahora, con respecto al diagnóstico, pues sin ahondar más en el tema, son tal cual cumplir alguno de estos 4 criterios, donde se hace una asociación, insisto, entre los eventos característicos de la esclerosis múltiple, que son los síntomas que ya presentamos previamente, y con la relación de las resonancias magnéticas desde el primer cuadro agudo hasta las del seguimiento, para poder hacer precisamente una diferenciación en espacio y en tiempo. Que el espacio y el tiempo, en cuanto a la diseminación de cada uno de ellos, nos referimos en tiempo cuando se tiene una nueva lesión en una nueva resonancia magnética comparada con una previa, y y en espacio cuando hay lesiones per se en alguna de las localizaciones características de dicha enfermedad. Ahora, de la encefalomielitis diseminada aguda,
este es un diagnóstico diferencial importante con respecto a la esclerosis múltiple. Es un evento desmielinizante multifocal del sistema nervioso central con encefalopatía y resonancia magnética anormal, igualmente que la esclerosis múltiple. Generalmente existen ciertos datos distintivos. Uno de ellos es que es de una duración menor de 3 meses. Generalmente es una enfermedad que se presenta una única ocasión, por una remisión espontánea y definitiva. Es más común en pacientes menores de 10 años, a diferencia de la esclerosis múltiple, donde el cuadro es más florido y por ende la detección es más directa en mayores de 10 años, en el caso de la esclerosis. Sin embargo, cuando dura más allá de 3 meses o se presenta un segundo cuadro con 3 meses de separación de un primer cuadro de encefalomielitis diseminada aguda, se le conoce como edema multifásico, es decir, encefalomielitis multifásica. Esta, de acuerdo a los artículos que leí con respecto a lo mismo, se debate mucho de si existe la definición de edema multifásico, ya que muchos de estos pacientes realmente desarrollan o tienen esclerosis múltiple. Es más bien considerarlo como un factor de riesgo o más bien como un diagnóstico diferencial en el que en muchas ocasiones termina siendo esclerosis múltiple el diagnóstico. Lo importante aquí es desde luego quedarnos que pues, la encefalomielitis aguda diseminada tiene datos característicos o distintivos que lo diferencian precisamente de la esclerosis múltiple. En la resonancia magnética, si bien se ven lesiones, como ya lo habíamos comentado, estas lesiones pues son no características de esclerosis múltiple y por el contrario se caracterizan en la encefalomielitis aguda por ser lesiones grandes, mayores a 1 o 2 centímetros, difusas y mal demarcadas, asimétricas y que no se localizan o no tienden a localizarse en las regiones previamente descritas típicas de la esclerosis múltiple. Ahora con la neuromielitis óptica, esta es una enfermedad autoinmune con desmielinización que afecta a la médula espinal y el nervio óptico. Esta, a diferencia de las demás, tiene una edad media de presentación de 14 años, es decir, con una edad de presentación en niños un poquito mayores. Esta se caracteriza por presentar 3 tipos de cuadro: la neuritis óptica por sí sola, seguida de un ataque espinal, o bien un ataque óptico espinal, es decir, una combinación de las dos. En el caso de neuritis óptica seguida del ataque espinal se refiere a un cuadro clínico de mielitis transversa caracterizado por una alteración sensitiva motora de las extremidades inferiores con dolor torácico y alteraciones autonómicas a nivel de vejiga e intestinos, más la neuritis óptica. Eso compone como que tal el cuadro clínico característico de dicha enfermedad desmielinizante. Los casos pediátricos representan aproximadamente un promedio del 5% de la neuromielitis óptica y, como ya habíamos comentado, este tipo de anticuerpos, que son los de aquaporina 4, son los que contribuyen a la patogénesis de esta enfermedad. Son anticuerpos dirigidos contra dicha aquaporina, que se encarga de la homeostasis de las neuronas, o sea, de los axones, generando o teniendo una función importante principalmente en el trauma, disminuyendo el edema, etc. El caso es que si se ven afectados este tipo de receptores por los anticuerpos, la respuesta inflamatoria y citotóxica a nivel del axón va a generar desmielinización y pues todas las manifestaciones clínicas características de la neuromielitis. Con respecto a los criterios diagnósticos, tenemos que tener los criterios clínicos de presentación de neuritis óptica más mielitis aguda, o sea, la mielitis transversa que ya comentamos, y al menos 2 de los siguientes 3 criterios de apoyo. Las lesiones de resonancia magnética de médula espinal, que ahorita vamos a ver, esto es tal cual tan característico que es un componente diagnóstico en al menos 3 segmentos vertebrales para poder decir que es una mielitis transversa. La resonancia magnética no tiene que cumplir evidentemente con criterios para esclerosis múltiple y tiene que tener estado seropositivo de IgG anti-aquaporina 4, 2 de estos 3 más el cuadro clínico característico, como ya comentamos. De aquí, lo característico igual que es importante comentar, que las lesiones en ponderación de T1 con involucro tienden a tener involucro de segmentos largos del nervio óptico que incluso llegan a tener extensión al quiasma. Y otra cuestión clínica característica, que precisamente por presentar de manera muy importante desmielinización aguda del tronco cerebral, se puede generar un síndrome que se conoce como el área postrema. El área postrema es un área localizada en el tallo cerebral que se encarga del control de la emesis. Entonces, cuando son pacientes con neuromielitis óptica, poco frecuente, pero sí muy característico, presentan afectación a este nivel y pueden presentar náuseas, vómitos incoercibles y sin bulto.
además de todo, desde luego, el cuadro característico de tipo motor y sensitivo. Aquí vemos precisamente en las imágenes de resonancia magnética en el corte axial la hiperintensidad que se produce justamente en la vaina del nervio óptico, y principalmente lo que es más importante aquí, que ya habíamos comentado con especial énfasis, es la desmielinización que se genera en al menos 3 segmentos vertebrales o más, desde luego, de la médula espinal, para poder decir que es una mielitis transversa y que forma, insisto, parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad. ¿Ok? Con respecto al tratamiento, esto es general con respecto a la neuritis óptica. Ahorita vamos a hablar puntualmente de los tratamientos de cada uno de estos síndromes desmielinizantes. Generalmente los adultos nos basamos en un estudio de la que se conoce como Neuritis Optic Treatment Trial. En este, pues es el que norma el tratamiento que utilizamos normalmente los adultos. No existe como tal poblaciones pediátricas grandes que nos permitan sustentar esto, así como nos permite sustentar a los adultos. Sin embargo, se comenta que cuando se ha tratado de superponer este tratamiento en pacientes pediátricos, no sé ahorita Dani igual que nos diga con respecto a eso, se han visto que las dosis que se pueden utilizar son las que vienen en esta diapositiva, con buenos resultados. Que es la metilprednisolona IV en una dosis de 20-30 miligramos por kilogramo día, igualmente en un periodo de 3, máximo 5 días, seguido de un periodo de 2 a 3 semanas de prednisona oral, calculadas a 1 miligramo por kilogramo día. La única cuestión, y en lo que sí hace referencia en este artículo o en esta referencia bibliográfica que utilicé para esta diapositiva, es que en los niños se tiene que ser más cautos o más juiciosos al momento de iniciar el tratamiento con esto. Desde luego porque son más propensos a desarrollar algunos de los riesgos o efectos secundarios o producidos por el tratamiento con esteroides, como son la supresión suprarrenal principalmente, así como todas las demás que están enlistadas. Y hablando puntualmente de cada una de estas entidades, en la esclerosis múltiple, los corticosteroides IV con el esquema que ya habíamos comentado. Sin embargo, esto distintivamente con respecto a los adultos, en niños se indica principalmente que la terapia inmunomoduladora temprana mejora los resultados, es decir, en niños donde se sospeche mucho o ya se haga el diagnóstico, hay que hacer o iniciar la terapia inmunomoduladora de manera pronta y rápida. Con respecto a la neuromielitis óptica, igualmente corticosteroides IV y oral, y en este caso sí hay inmunomoduladores como tal definidos o propios para esta enfermedad o que se han comprobado que sirven para la misma, que son la satioprina y el rituximab. Y por último, la encefalomielitis diseminada aguda, la metilprednisolona, igualmente IV, con excelentes resultados tanto en la mejoría visual como en la desaparición de las lesiones en el sistema nervioso central. Otros enfoques de tratamiento, principalmente en el contexto de la neuromielitis óptica en niños que no respondan a esteroides o a inmunomoduladores, está la terapia intravenosa de inmunoglobulinas y también la plasmaféresis sobre recambio de plasma. Esto, insisto, en niños que no respondan a esteroides. Y con respecto a la esclerosis múltiple, lo que ya habíamos comentado, los esteroides, pero los inmunomoduladores de primera elección, cosa que no habíamos comentado en la diapositiva previa, son el interferón beta y el acetato de glatimerato. Es importante saber que los niños la esclerosis múltiple tiene una tendencia a la recaída 3 veces mayor que en el adulto, de ahí la importancia de iniciar el inmunomodulador. De igual manera, pues en prácticamente la mitad de los casos se ha documentado que existe un fracaso del tratamiento de primera línea. En este caso se pueden seguir dos caminos: o agregar un inmunomodulador más de primera elección, o bien ya escalarlo a los de segunda elección, como los anticuerpos monoclonales natalizumab y rituximab. Muy bien, ahora pues no sé si antes de iniciar el tema de papiledema, Dani, ¿quieras comentar o puntualizar algo? Yo creo que sí. Primero felicitarte porque está excelente tus diapositivas, tu ponencia es muy buena. Pareciera que hasta estás listo para hacerlo en un congreso, en un auditorio. Para comentar como lo que mencionabas en los detalles, siempre recordar que las neuritis ópticas pues son estos procesos del nervio óptico en el cual al inicio tenemos que descartar pues asociaciones con enfermedades autoinmunes como las que mencionaste, decía muy bien.
hemos aprendido que entre más pequeñitos son los niños, más posibilidad existe de que estos estén más asociados hacia un proceso infeccioso y solamente sea un episodio de una vez en su vida y no se asocia a una enfermedad autoinmune. Pero sí tenemos que descartar todas estas enfermedades porque si las dejamos evolucionar, son enfermedades que van dejando secuelas y que se van acumulando en el tiempo y en el espacio, como bien lo mencionas, en específico de la esclerosis múltiple, y que si no las tratamos justo a tiempo con la inmunomodulación, van a empezar a acumularse y a generar complicaciones a futuro. Entonces siempre nosotros en el instituto cuando llega un paciente que tenga sospecha porque ya lo vio alguien más por fuera o es de primera vez con baja visual, al inicio sí era como que algo que me causaba mucha duda de por qué lo teníamos que ver nosotros y evidentemente era algo más del servicio de neurología pediátrica. Pero ya después lo entendí muy bien que es porque son pacientes pequeños que a veces hasta nosotros mismos como oftalmólogos nos cuesta trabajo identificar un edema de papila, una neuritis óptica, un papiledema. Y entonces, pues ya la verdad yo con mucho gusto voy cuando me hablan de si se trata de una afección a este grado del nervio óptico, que a veces es más del servicio de neuro. Cuando nosotros confirmamos lo que tú ya bien nos explicaste, nosotros le damos el aviso a neurología y ellos tienen que hacer justo lo que tú nos estás indicando. Hacerle un estudio de imagen, hay que ver si se puede realizar en la mayoría de los casos un abordaje con una punción lumbar, mandarle a estudiar el líquido cefalorraquídeo y de ahí hacer varios estudios de laboratorio para confirmar o negar que no se trate de una de estas tres principales entidades que tenemos que descartar: esclerosis múltiple, ADEM y lo que es la enfermedad de Brevik o neuromielitis óptica ya correctamente dicho. Una vez que ellos ya lo identifican, pues le dan el tratamiento específicamente y cuando sí es una etapa aguda en la cual la agudeza visual bajó y todo, son los bolos que tú nos mencionas. Acá tenemos el servicio de inmunología que afortunadamente ellos nos ayudan mucho, tanto a neuro como a oftalmo como a otros servicios y ellos deciden cuánto porcentaje de bolos se tiene que hacer porque puede ser una metilprednisolona de 20, de 30 miligramos, dependiendo del peso, hasta una dosis tope que es 1 gramo por día, que normalmente es lo que se les puede dar. Y son 3 a 5 días y vamos viendo cómo va mejorando. Mientras ellos van haciendo sus estudios o abordaje para descartar otras patologías o confirmar alguna de ellas. Y pues sí, lo que más hacemos nosotros es que en el servicio de inmunología nos lo identifica, que no se trate de alguna otra causa y nos apoya mucho a hacer los bolos. Se le pide la interconsulta a estomatología y a cardiología, los de inmuno o los de neuro, para descartar infecciones oportunistas y dar con más confianza lo que es los bolos de metilpredni, y eso ha ayudado mucho a que respondan correctamente el paciente y disminuya las secuelas que se hacen a grado visual. Y ya cuando se hace todo el estudio completo, pues ya ellos definen si se trata o no de una enfermedad autoinmune que se tenga que dar seguimiento por su servicio. Y nosotros, la verdad, solamente los citamos algunas ocasiones para confirmar que haya mejorado la cuestión de la agudeza visual y es más que nada en el servicio de neuro, pero sí nos apoyamos mucho con todos los servicios para que podamos entender que no se trata de algo grave. Quedarse como detalle de que la enfermedad neuritis, uh-huh. Si gustas empezamos con papiledema. Gracias. Sí, dale. Muy bien, pues continuamos con el tema de papiledema, precisamente. Espérate un segundito. Muy bien, pues bueno, por definición el edema del disco óptico, de diferencia, como veremos más adelante, del pseudopapiledema, pues es de especial importancia. Ya lo mencionaremos más adelante. Las causas son diversas, sí o sí tiene que haber un aumento de la presión intracraneal y por lo mismo las causas pues son muchas. Causas intracraneales, las cuestiones infecciosas como la meningitis y especial importancia, como también desarrollaremos más a fondo más adelante, la hipertensión intracraneal idiopática, muy importante en este grupo de edad. Muy bien, pues continuamos con el tema de papiledema, precisamente. Espérate un segundito. Muy bien, pues continuamos con el tema de papiledema, precisamente. Espérate un segundito. Muy bien, pues continuamos con el tema de papiledema, precisamente.
Muy bien, únicamente como recordatorio, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la doctrina de Monroe-Kelly, que nos indica que los tres componentes de la boda craneal, que es el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, cuando alguno de estos se ve aumentado, los otros dos se ven forzados a disminuir para tratar de mediar así la presión intracraneal. Esto en los niños también aplica, excepto en los niños muy pequeños, donde las fontanelas pues todavía no han cerrado y pues se comenta o se dice que por lo mismo tienden a manejar de mejor manera la hipertensión intracraneal. En esta pues igual está definida, a diferencia de los adultos, con una hipertensión intracraneal en la apertura de líquido cefalorraquídeo mayor a 28 milímetros de mercurio, y la producción normal de líquido cefalorraquídeo por día en niños de 4 a 13 años es de 65 a 150 mililitros, a diferencia de los adultos, que como hemos visto es de aproximadamente de 500. Ahora, con respecto a la epidemiología y sobre todo a la etiología, como ya habíamos comentado, las diversas causas, si bien en las bibliografías pilares de la oftalmopediatría nos comentan diversas causas, coincide también mucho con los diversos artículos que hay disponibles. Justamente con ese fin, me basé en donde nos habla y donde coincide mucho con lo que viene pues, en el Taylor o en la misma AO. Es un estudio retrospectivo publicado en 2019, donde se tomaron en cuenta pacientes menores de 16 años en 2 centros de Estados Unidos, con una población total de 36 pacientes, donde determinaron los resultados siguientes, siendo el más común como causal de papiledema en este grupo de edad, la hipertensión intracraneal idiopática, como ya comentamos, seguido de los tumores intracraneales, la craneosinostosis o bien otras alteraciones craneofaciales o estructurales, y por último la hidrocefalia y ciertas alteraciones vasculares. Comentaremos alguno de ellos más adelante. Con respecto a la fisiopatología, se debe, como ya bien sabemos, a un aumento de la presión intracraneal en el espacio subaracnoideo. Esto genera edema axonal, lo cual va a generar aumento de la presión del espacio subaracnoideo, pero del nervio óptico, con la subsecuente acumulación del axoplasma y aumento de volumen de los axones, para finalmente generar compresión de vasos sanguíneos en la porción prelaminar y en la capa de fibras nerviosas. Esto va a generar el cuadro característico del papiledema agudo, como veremos más adelante, que es un cuadro pues un poquito más florido, que es muy importante identificar de igual manera en este tipo de pacientes. Con respecto al cuadro clínico, se caracteriza por ser una cefalea que empeora el decúbito supino, de mayor severidad en las mañanas, macrocefalia, sobre todo en pacientes más pequeños, precisamente por lo que comentábamos del factor de las fontanelas. El tinnitus pulsátil, esto generalmente explicado porque por la misma hipertensión intracraneal que se genera, puede generar en los senos venosos un flujo turbulento que genera la percepción del tinnitus. El vómito, las alteraciones en el comportamiento, la letargia y la parálisis de nervios craneales, principalmente del sexto par. El papiledema, importantemente, que digo es el tema central de dicha presentación, y los oscurecimientos visuales transitorios, estos distintivos de la amaurosis fugax, en el sentido de que únicamente duran algunos segundos. Con respecto al papiledema, pues bueno, es parte del cuadro clínico y el tema central, como ya comentamos. Vamos a hablar de las etapas que pueda tener en los pacientes, tanto en niños como en adultos. Existen diversas etapas, 4 particularmente, hablando de la precoz o de la temprana, que es la primera en presentarse. Se genera una hiperemia del disco, con borramiento de los bordes y dilatación y oscurecimiento de las venas, como se ve en la imagen. Ahora, en el agudo, ¿qué es lo que comentábamos que tiene que ver con la fisiopatología cuando ya ha trascendido pues, algunos días de la hipertensión intracraneal? Se comenta que es la suma de las características precoces más las hemorragias discales y los pliegues retinales concéntricos, así como la sobreelevación del disco. Los pliegues retinales concéntricos, conocidos como las líneas de Patton, son las que se ven en la imagen, que son concéntricos o periféricos precisamente al disco, y que pues representan tal cual los pliegues que se producen en la retina después del acúmulo de líquido y de la sobreelevación del disco. Son esas áreas de tracción, como quien dice. De igual manera pueden haber exudados duros, datos de fuga, hemorragias, los bordes son aún más borrosos, se ve de manera más clara la sobreelevación del disco, como ya comentamos, etc. Con respecto al crónico, que se presenta en pacientes no tratados o tratados tardíamente, ya con incluso semanas de evolución o meses, en esto se disminuyen las hemorragias o los exudados, aparecen telangiectasias capilares, incluso se producen shunts arteriovenosos, y también se pueden presentar depósitos drucenoides en la superficie del disco.
Y por último, la etapa de atrofia, que es ya una progresión tal cual a la cronicidad, donde tal cual las causas de producción de hipertensión intracraneal no se han tratado. Se caracteriza precisamente por un disco óptico atrófico y pálido con pérdida de las capas de fibras nerviosas, y en esta precisamente las alteraciones visuales representadas por la campimetría en algunas ocasiones, pues tal cual nos lleva a la ceguera, o sea, defectos amauróticos tal cual. Ahora, con respecto a otros hallazgos en retina, los más comunes o los más frecuentes, pueden haber afectaciones, o lo que nos habla esta diapositiva, lo que nos quiere decir es que pueden haber afectaciones alejadas o más allá del disco. Por ejemplo, cambios maculares, con exudados, edema, cambios pigmentarios, los pliegues coroideos, las hemorragias, que son no solamente en el disco o alrededor del disco, sino ya de manera más extensa, y el signo de marea alta que vamos a ver a continuación y también qué significa. Bueno, aquí vemos varias imágenes de lo que habíamos comentado previamente. En la primera imagen, lo de los datos de fuga, los exudados a nivel macular, la circulación colateral, los cambios pigmentarios en la mácula, y vemos en esta que está señalada con varias flechas amarillas, precisamente lo que comentábamos del signo de la marea alta, que representa no más el simple hecho de que cuando el disco se sobreleva y aumenta tanto de tamaño y vuelve a disminuir, o sea, disminuye la sobrelevación por disminución del edema, quedan estas marcas que delimitan tal cual los bordes que llegó a tener el disco en algún momento, que se suelen ver en algunos casos en estos pacientes. Ahora, con respecto al abordaje diagnóstico, similar a lo que comentábamos y parte de lo que ya comentó Daniel, partiendo desde lo más simple, que son los signos vitales, la exploración física, hasta llegar a los exámenes de neuroimagen, donde igual el pilar es la resonancia magnética contrastada, donde pueden utilizarse estudios reforzados con la venografía o la angiografía. Si estos resultados pues, son evidentemente normales, pues proceder a punción lumbar por el estudio citológico del líquido cefalorraquídeo, precisamente para abordar las causas o los diagnósticos diferenciales en estos pacientes, los cuales abundan. De igual manera, como parte del abordaje diagnóstico, pero sobre todo del seguimiento, y similar a lo que ya habíamos comentado previamente en neuritis, los estudios estructurales como el OCT y la campimetría, que nos van también a orientar principalmente a un seguimiento. O sea, que el daño, si como está afectada la capa de fibras nerviosas, precisamente evaluar en un seguimiento posterior qué tan afectados quedó. Y también el ultrasonido ocular, si bien también se puede utilizar para el seguimiento, es muy importante en el contexto del diagnóstico diferencial entre papiledema y pseudopapiledema, como veremos más adelante, desde un cuadro agudo para permitirnos orientar el diagnóstico y por ende el tratamiento. Aquí vemos precisamente lo que habíamos comentado, un estudio de OCT ejemplo que nos demuestra la sobrelevación del disco con aparente disminución de las fibras nerviosas. Sin embargo, después del periodo agudo, cuando ya disminuye la elevación del disco, etcétera, etcétera, y se puede volver normal, se puede retornar a la normalidad, se observa que pues, realmente las fibras nerviosas pues, no se vieron del todo agotadas. Por eso mismo es importante darle seguimiento a estos pacientes con dichos estudios. Ahora, con respecto a los diagnósticos diferenciales, pues existen igualmente el disco óptico edematizado, existen diversos, o sea, desde el punto de vista de papiledema podemos tener varios. En el caso de los niños, cobra especial importancia el pseudopapiledema. ¿Por qué? Porque en estos casos las causas del pseudopapiledema son idealmente o principalmente en pacientes pediátricos. Una y la más importante, descrita en la mayoría de la bibliografía de papiledema en pacientes pediátricos, es el drusen del nervio óptico. El pseudopapiledema no es como tal un edema del nervio óptico. Se puede generar una elevación, pero secundaria a una causa diferente a la del papiledema, que generalmente es de hipertensión intracraneana. En el caso del drusen del nervio óptico, pues en particular son notorios al finalizar la primera década de la vida. Como dato epidemiológico, se presenta del 0.3 al 2% de la población y es bilateral al 60%. La mayoría de los casos son hereditarios con patrón de herencia autosómica dominante y una penetrancia completa. El diagnóstico pues, es clínico a través de estudios que apoyen el dicho diagnóstico, como vemos aquí, donde pues, igualmente nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial del
del pseudopapiledema con respecto al papiledema o viceversa, como ya habíamos comentado previamente. Aquí en el modo B pues se ve tal cual la lesión de alta reflectividad que señalan las flechas, representativa de este hallazgo de drusen del nervio óptico, de este diagnóstico. Igualmente, utilizar el estudio de OCT como parte del abordaje diagnóstico para diagnosticar el drusen del nervio óptico, caracterizado por la presencia de ese espacio con hiperreflectividad que rodea más bien un espacio hiporrefléctico señalado por el asterisco blanco. Y por último, pues también la cuestión de la exploración física. En el caso del pseudopapiledema o del drusen del nervio óptico no siempre es tan característica como se ve en esta imagen, pero pues lo quise poner porque al fin y al cabo sí está descrito como algo, insisto, no tan frecuente, pero sí característico, que es el disco óptico tapioca-like, precisamente por la apariencia de los que llega a tomar el disco tras el depósito hialino y cálcicos que tienen en esta enfermedad los pacientes en el disco óptico. Ahora sí, hablando puntualmente del tema más importante en este sentido y en este tema, la hipertensión intracraneal idiopática. Por definición es un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo de origen desconocido con exámenes, o que tiene que tener exámenes de imagen normales, composición normal del líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, generalmente se ha descrito en el contexto de un pseudotumor cerebri de causa primaria. Sin embargo, actualmente pues ya se considera como que una entidad aparte que sustituye a la definición del pseudotumor cerebri, de acuerdo a la bibliografía que encontré. Esta se caracteriza por ser un papiledema bilateral, a diferencia de las neuritis ópticas, que como comentábamos generalmente son de presentación unilateral, y en este caso generalmente el paciente es asintomático, con una relación de presentación entre ambos sexos de manera muy similar. Se puede presentar con cefalea, baja visual, diplopia y oscurecimientos visuales transitorios, como ya lo habíamos dicho. Aquí pues realmente los criterios diagnósticos, sin ahondar mucho en ellos, únicamente pues mencionar el hecho de que se tienen que presentar ciertos síntomas y signos característicos de dicha enfermedad, encabezados precisamente por el papiledema, la parálisis unilateral, etcétera, los que ya hemos descrito en diapositivas previas, con estudios de resonancia magnética normales, es decir, que no se demuestren alteraciones estructurales importantes que puedan estar explicando dicha causa. Y, por supuesto, reforzados por la evidencia del aumento de la presión intracraneal al momento de realizar la punción, que en niños suele ser el corte, como ya lo habíamos dicho, mayor a 28 centímetros agua, o mayor a 20, en todos los niños, o mayor a 25 centímetros agua si el niño no está sedado y no es obeso, para armar como tal el diagnóstico. Si bien, y únicamente pues, a forma de mención rápida, habíamos comentado que pues, el estudio de resonancia magnética suele ser normal. Es normal cuando se están buscando algunas otras causas, como los tumores intracraneales, algunas malformaciones estructurales importantes en esta edad, como los quistes aracnoideos, etc. Sin embargo, existen ciertos hallazgos en el contexto de esta enfermedad de hipertensión intracraneal idiopática que nos pueden orientar a la misma, o sea, el diagnóstico de la misma, como lo podemos ver en las imágenes. Hay una estenosis, o se puede ver característicamente una estenosis de los senos venosos, de igual manera un aumento de las vainas del nervio óptico con el aplanamiento del ojo en la porción posterior, y pues también el signo de la silla turca, que es por el mismo aumento de la presión intracraneana, se genera una compresión de la hipófisis generando este signo. Todo esto idealmente detectado desde luego con la resonancia magnética, pudiendo estar reforzado por la venografía. Ahora, con respecto al tratamiento, pues igualmente de manera un tanto general, desde luego yo creo que pues, ahorita igual Dani nos puntualizará con respecto a esto, se tienen que individualizar los casos, pero hablando en particular y del tema del tratamiento que se tiene que llevar típicamente descrito en la bibliografía con respecto a esta enfermedad es el siguiente: la punción lumbar, que suele disminuir la presión intracraneana y pues por ende también aliviar los demás síntomas. Sin embargo, cuando hay un deterioro visual moderado a severo, ya iniciar con los medicamentos, principalmente la acetazolamida, 20-30 miligramos por kilogramo día, con mantenimiento de la dosis inicial por 4 a 6 semanas. De igual manera, la pérdida de peso recomendada en pacientes con sobrepeso u obesidad reduce la presión intracraneana y mejora cuadro clínico
de manera definitiva. Idealmente se maneja que en adultos tiene que ser un 10% del peso corporal, en los niños no está del todamente estipulado. Encontré que puede ser del 3 al 5 o bien, como puse en esta diapositiva, del 5 al 10%. Los corticoides por periodos cortos, tanto IV como I oral, en pacientes sobre todo que ya tienen un deterioro visual importante o que se presentan con alteraciones visuales importantes, o bien cuando ya se han utilizado los otros tratamientos previamente comentados y pues no han funcionado del todo. Y por último, el quirúrgico, cuando ya de plano el deterioro visual continúa, persiste o incluso empeora a pesar de los tratamientos previamente dichos. En este contexto, pues existen dos. Las fenestraciones de la vaina del nervio óptico, que la verdad no encontré mucha evidencia de qué tanto se realiza aquí en México, sin embargo, representa en población adolescente y adulta el tratamiento quirúrgico de elección en el contexto de esta enfermedad, insisto, en Estados Unidos, o bien las derivaciones lumbo-ventriculoperitoneales, sobre todo cuando estas fenestraciones no funcionan, o bien cuando es un paciente con una cefalea intratable. Que únicamente a modo ilustrativo, ver más o menos a grosso modo, desde luego, lo que se hacen en las fenestraciones del nervio óptico, tal cual con una pinza se generan dichas fenestraciones, se atraviesa el espacio subaracnoideo que rodea el nervio óptico para generar la fuga del líquido. De igual manera, se puede realizar por segunda ocasión, o sea, no es un procedimiento que se haga únicamente o que se deba hacer únicamente en una sola ocasión, se puede hacer en otras ocasiones. Sin embargo, el hecho de que ya se tenga que hacer más veces, se postula que pues ya es un pronóstico muy malo y que muy probablemente vaya a terminar en una cirugía de derivación ventrículo-peritoneal. Ahora, con respecto al pronóstico y el seguimiento, la mayoría tiende a la recuperación visual completa en semanas o meses. El seguimiento inicial, por lo que encontré, generalmente se recomienda semanal a quincenal y se deben de ir modificando lo mismo de acuerdo a la respuesta al tratamiento y a la recuperación visual, es decir, a la mejoría clínica, dependiendo del tratamiento. El seguimiento no debe ser menor de 6 a 12 meses en cuanto al seguimiento total. Y pues bueno, también depende de los resultados de estudio y seguimiento, como ya lo hemos comentado. Se generan recurrencias en este grupo de edad del 10 al 40%. Sin embargo, esto es importante, si bien estamos mencionando un rango importante del 10 al 40%, este puede ser menor o mayor incluso, dependiendo de si los pacientes tienen algunos de los factores asociados a peor pronóstico, como son los que vienen enlistados, como el género masculino, la raza negra, el papiledema florido o de alto grado de manera inicial, la miopía alta y la anemia. Y por último, ya únicamente a modo de resumen, pues las otras causas que pueden generarnos papiledema por aumento de la presión intracraneal, que son las que ya habíamos enlistado previamente. Tal cual, ponerlos o destacar los datos más importantes que nos permitirían hacer el diagnóstico diferencial entre alguno de ellos, y pues únicamente realmente pues son datos obvios que pues realmente nos orientan claramente a alguna de estas causas, a diferencia de hipertensión intracraneal, que pues básicamente también podría decirse que es un diagnóstico de descarte. Y pues bueno, ya eso sería todo. Muchísimas gracias, JP, te felicito mucho. La verdad es que me quedo con la conciencia tranquila de que estoy haciendo algo bien en el que ustedes empiecen a tener estas clases tan buenas. Me hace sentir muy orgulloso de ustedes. Pues no me queda más que felicitarte nuevamente y ¿qué te puedo decir? Pues tú ya lo dijiste, es todo de la cuestión del papiledema. Recordar que es asociado al aumento de la presión intracraneal con el nombre que sería o sea, no se puede decir papiledema bilateral para los R más chiquitos. El papiledema ya entra como el término que es de los dos ojos y está asociado a la presión a la presión intracraneal. Y si bien lo que nos aporta la doctora Borbolla acá en el instituto es que cuando tengamos un paciente con una sospecha de papiledema, lo ideal es que no le pongamos papiledema de inicio porque no lo sabemos hasta que le hagan el resto de estudios y demás. Se puede dejar como un edema de papila bilateral en estudio, o una probable o una sospecha de papiledema. El seguimiento, el manejo es como tú lo mencionaste ya muy bien. Aquí yo creo que el clave va a ser el servicio de neurocirugía para descartar pues los tumores que a la edad pediátrica
intracraneales pueden estar asociados a un pronóstico pues limitado. Entonces el servicio de neurocirugía es quien nos ayuda mucho a que ellos pues se descarte algo que esté estructural intracraneal. Y de nuestra parte, pues bien lo que mencionas, el término de pseudopapiledema con los pacientes que tienen las drusas del nervio óptico y también aquellos que tienen una hipermetropía muy grande. El ojo es muy pequeño y el nervio óptico se encuentra oblicuo. Y esto puede llegar a ser la imagen clínica como un borramiento de los bordes y esto nos pudiera también confundir. Entonces, pues sí, siempre descartar lo más grave, que serían los tumores intracraneales y después lo que es la hipertensión intracraneal idiopática y ya después todas las cuestiones de un pseudopapiledema porque estamos frente a una posible patología que puede comprometer la vida del paciente. El tratamiento es justo lo que mencionaste, desde la acetazolamida. Normalmente lo maneja el servicio de neurología. Y la cuestión de los esteroides y los biológicos, algún otro manejo, si lo hace más inmunología. Y casi nosotros lo único lo que vamos a dar es el seguimiento, ver cómo está respondiendo, decirles a los servicios correspondientes si sí o no estaba como dando su respuesta y también pues descartar las causas de pseudopapiledema. Pues no sé si hay alguna otra duda, si no, ahorita antes de que empiecen las dudas, pues nuevamente felicitar a JP, ya se nota que vas a ser un excelente R3. Bien dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues aprovecho para felicitar, estoy muy orgulloso de ustedes, a los próximos R3 que se van a graduar. Muchos de ellos pues sí los llegué a tratar muy cercanamente, tengo un cariño muy grande hacia la generación. Los felicito mucho, yo creo que van a ser unos grandes oftalmólogos y lo que ustedes decidan ser en el futuro, pues siempre háganlo con mucha dignidad y con, pues, muy bien en su práctica. Espero que les haya servido el módulo a los R2 que los traté también cuando yo estuve allá como mis R1. Les tengo también un aprecio y un cariño. Ahorita ya están acá rotando en el Instituto Nacional de Pediatría y pues me gustaría también comentarles que los doctores del servicio pues están viendo que ustedes tienen una gran responsabilidad y que son muy bien recibidos por el servicio debido a que han demostrado pues su gran capacidad, tanto clínica como quirúrgica. Y a los R1 pues los felicito también porque tomar unas como temas que son un poco más complejos y que a mí pues fueron de los que más me apasionaron en mi servicio de oftalmo, también entender que van a hacer a ustedes los de R+, y tienen que poner cierta parte de ustedes para demostrar un ejemplo y que poco a poco las generaciones se vayan haciendo cada vez más hábiles y más, pues sí, más serias y comprometidas con la cuestión de su enseñanza. Ya saben que cualquier cosa pues tienen mi contacto y les pueden ustedes escribirme, preguntarme por alguno de los pacientes. Algunas veces estoy un poco ocupado, pero sí llego a responder. Y pues no sé si tengan alguna duda del tema o gusten alguna cosa compartir. Dani, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu disponibilidad. La verdad es que tú sabes que desde tiempo antes veníamos planeando el módulo y me alegra mucho que sí se haya podido llevar. Ver, la verdad, para nosotros también la gran persona que te has convertido, ese oftalmopediatra que se ve que ama lo que hace, también nos motiva mucho a nosotros y pues se nota, ¿no? Ya ves que hay quienes están siguiendo tus pasos por ahí y pues nos sentimos muy contentos. En este caso, la verdad, yo personalmente pues te agradezco mucho el apoyo que nos diste y la disponibilidad que tuviste para que se realizara este curso. No, pues con mucho gusto, Isita, y pues muchas gracias a ti por invitarme. Pues sí, cualquier cosa ya saben que tienen mi contacto. Yo ya he aprendido acá que entre más equipo hagas con otros servicios o con otros compañeros, es mucho mejor para el paciente si así lo amerita. Yo solo quería recordarles más o menos la asociación entre uveitis intermedia y neuritis óptica en el contexto de esclerosis múltiple, sobre todo para
para las niñas que vean que tengan uveitis intermedia, además de tratarlas, algún día pídanle su resonancia magnética para descartarlo. Sí, eso es muy importante lo que mencionas ahorita, porque justo Alex, en el Panamericano del año pasado mencionaban que ya lo están considerando, si no es que ya me equivoco, y ya lo consideran como un criterio para la esclerosis múltiple, y entonces sí tienen que descartar justo lo que mencionas tú, tanto al revés como esclerosis múltiple, que puedan hacer una uveitis intermedia como una uveitis intermedia, que se le tenga que dar un seguimiento para una esclerosis múltiple. Muchísimas gracias, Alex. Sí, justo es lo que se tiene que hacer. Gracias, Dani, te queremos. Yo igual los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto, ya sea en persona en los congresos o allá por allá en Mérida. ¿Sale? Cuídense Muchísimas mucho, les gracias, mando Dani. un abrazo. Hasta luego a ti, JP. Muchas Excelente, gracias ya por estás todo, hecho. Dani. Gracias. Gracias, Dani. Te la Gracias, rifas. Dani. Gracias. Gracias. Hasta luego.